¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de política criminológica. Eh, Vamos con los contenidos y límites de la política criminal. Primeramente debemos resaltar que la política criminal se distingue de la dogmática jurídico-penal, en que se extiende más allá del derecho vigente, de su aplicación y de la criminología, cuando no valora y establece prioridades fruto de la evaluación de resultados empíricos, de lo que se deduce el perfil de la política criminal como ciencia independiente en el marco de la justicia criminal y la política criminal aplicada. En este sentido, debe desarrollarse el bosquejo de una ciencia político-criminal en particular, y no se trata de una incursión en la política diaria, si bien se escogen en este ámbito, sino del desarrollo de planes de política criminal trazados en la realización de conceptos del sector de la justicia criminal. De otro lado, doctrinariamente, afirma Jesús María Silva Sánchez que en la propuesta metodológica de Klaus Roxin late una visión de la dogmática jurídico-penal ciertamente superadora del modelo positivista y orientada a poner de relieve los aspectos creados de la misma, y además vinculada por perspectivas ontologicistas. Sin embargo, en la actualidad, pocos parecen dispuestos a rechazar la conveniencia integradora de consideraciones político-criminales en la construcción del sistema del delito, de su contenido y categorías. Critica dicho autor que en la práctica ese modo de proceder en su sentido más amplio, orientación de la elaboración doctrinal de la teoría del delito a la obtención de ciertas finalidades, en este caso prácticas, en relación con la persecución de la criminalidad, siempre se ha dado, incluso cuando se declaraba que el sistema se construía en virtud de razonamiento puramente deductivos a partir de axiomas incontestables, pertenecientes a una determinada ontología. Esto es de modo ciego, y si ese modus operandi se ha dado siempre, es porque resulta difícil negar que todo el derecho penal nace precisamente de exigencias de político criminal, de la política criminal, en concreto la de hacer posible la convivencia pacífica en sociedad. Lo expuesto pone de relieve que cualquier profundización en la propuesta de Klaus Roxin debe considerar a dilucidar qué quiere decir política criminal, cómo se accede a sus principios y cómo se orienta en el sistema a los mismos. Sin duda su campo semántico admite acopios de sentidos tan diferentes entre sí que es irrelevante su agrupamiento bajo una denominación única. Frecuentemente la ciencia político-criminal se ha asociado al consecuencialismo, identificándose con las brújulas del sistema del derecho penal a las consecuencias empíricas de su aplicación. De hecho, en la obra de Klaus Roxin se dan apuntes en este sentido al indicarse que la construcción del delito debe orientarse a los fines sociales de la pena, de prevención general y de prevención especial. ¿Cuáles son las funciones de la justicia criminal? En este caso, el ámbito de los órganos del control de la criminalidad, hoy especialmente, puede aclarar la significación del principio del Estado de Derecho para la justicia criminal en su totalidad. Al propio tiempo, advierte Heinz Ziff que no hay una política criminal en cierto modo sin presupuestos que le otorguen legitimidad en sus planteamientos metodológicos y su factibilidad de aplicación. A tal respecto, y en referencia al Estado de Derecho, se trata de conservar y reajustar la trayectoria jurídica estatal del siglo XIX. Recordemos que la idea vinculante del Estado de Derecho a su justicia criminal fue mejorada sustancialmente, construyéndose sobre los fundamentos de la filosofía y de la doctrina penal de la Ilustración. Entre las obras legislativas del siglo XIX debe mencionarse aquí especialmente el Código Penal bávaro de Anselm Feuerbach del año 1813, que ha realizado en gran medida las pretensiones del Estado de Derecho respecto al derecho penal.
No obstante, el pensamiento del Estado de Derecho en esta expresión liberal tiene su origen al respecto en la relación de tensión individuo-comunidad, en este caso Estado. Su núcleo es siempre la idea de libertad, del aseguramiento de una esfera individual frente a la omnipotencia del Estado. Así también es perspectiva actual la función primordial del principio del Estado de Derecho, que consiste en velar por la esfera de libertad y la seguridad jurídica del ciudadano, en particular frente al poder del Estado. Sin embargo, la transición desde el concepto formal, concepto material de Estado de Derecho, está caracterizada porque se pretende la libertad y las seguridades individuales del ciudadano, no solo mediante la abstención del Estado, en este caso su apartamiento de la esfera del derecho individual, sino con la garantía positiva a cargo del Estado de una existencia digna del ser humano. De ello resulta como finalidad la defensa de la dignidad humana y la garantía de la libertad general de acción. Con ello se convierte en norma suprema y obligación fundamental de toda política criminal realizar el principio del Estado en derecho respecto al ámbito de la justicia criminal. En consecuencia, si el concepto de Estado de Derecho es claramente perfilado en lo esencial, la cuestión es determinar el contenido del concepto de Estado social. Si en el Estado de Derecho debemos renovar una rica y evidente tradición y modificarla en todo caso en orden a nuestras necesidades actuales, en cuanto al concepto de Estado social, nos hallamos hoy en un estado evolutivo mucho más anterior e inmaduro. Aquí debe darse primeramente el paso desde la frase pragmática hasta el principio de derecho manejable. Por ello también en el ámbito de la justicia criminal son visibles solamente esbozos previos que en particular esperan aún el perfeccionamiento concreto. Tampoco cabe efectuar un catálogo de pretensiones socioestatales dirigidas a la justicia penal que pueden mostrar tendencias a la prevalencia del pensamiento del Estado de derecho y la posterioridad del principio de Estado social a tal derecho y a la posteridad a tal respecto condicionadas por el reconocimiento de los derechos intrínsecos de la persona reconocidos universalmente. La problemática del principio del Estado social se manifiesta en todas partes, ahí donde no basta al individuo la mera concesión de derechos de defensa frente al Estado para el aseguramiento de la existencia, sino donde es necesaria la promoción activa por el Estado. De ello se derivan importantes consecuencias para la configuración de la justicia criminal, eh, dado que precisamente el Estado se presenta aquí frente al individuo con su plenitud de poder, no basta el mero aseguramiento jurídico estatal del mismo, antes bien ha de añadirse la concesión de una asistencia social allí donde el individuo la necesite. Por lo tanto, en la praxis de la política criminal se halla al respecto, en primer plano, el ámbito de la persecución penal sobre la función pública de indemnización de las víctimas del delito como expresión del principio del Estado social y democrático, de derecho y de la realización de la pena en su ejecución, recibiendo el especialista en política criminal desde la perspectiva normativa, principalmente filosófico-jurídica, su modelo para la determinación de la función justicia punitiva que que es materia del presente epígrafe. Muy bien, pues aquí nos menciona bastante sobre lo que es el Estado social. Precisamente el Estado social es un sistema que va a permitir ofrecer o ejercer garantías básicas en relación con las necesidades principalmente pues de las personas. Eh, aquí en este estado social principalmente se va a garantizar un sistema público de salud, un sistema público de enseñanza, de pensiones, de ayudas a las personas, becas,
equidad, igualdad, seguridad y todas estas cuestiones. A todo esto se refiere con el estado o social. Precisamente es el estado de la sociedad, cómo se va a encontrar la sociedad en esa cuestión. Y aquí nos menciona en todo este texto pues que la política criminal se relaciona con el estado social precisamente porque pues tiene que poner ciertas normas, tiene que poner ciertas sanciones, cierta pues cierta normativa a fin de cuentas para tratar de evitar la cuestión de la criminalidad y en dado caso de existir la misma pues poner esa normativa punitiva o esa justicia punitiva, en este caso las sanciones, para poder tener cierto control social. Entonces, aquí lo principal o lo que trata de hacer la política criminal o criminológica es tener un buen estado social y democrático en donde la sociedad pues tenga un buen control, en donde la sociedad tenga pues se tome en cuenta, sea inmiscuida y también sea apoyada precisamente para tratar de disminuir las cuestiones delictivas. Entonces, pues a todo esto nos referimos con el estado social. Es muy importante que la pues la política criminológica trabaje con ello. Y pues al principio nos mencionaba sobre los trabajos de Claude Roxin, precisamente esta persona que hizo su análisis, Jesús María Silva Sánchez, pues nos mencionó sobre la visión que tenía Claude Roxin sobre la cuestión jurídica penal y pues ciertamente nos menciona que fue superada por el modelo positivista y pues por aquí nos da sus puntos de vista, nos decía que pues se estaba trabajando como en prácticas, que se estaban haciendo mm, un modelo pues como que ciego, en donde el modus operandi pues era muy diferente y era muy difícil poner todas estas cuestiones como en cierto derecho penal. Entonces pues por ahí hace ese análisis y más que nada menciona sobre la actuación, sobre el trabajo del Estado social en particular, para pues equilibrar esta cuestión de criminalidad y sociedad. Entonces, pues como ya les mencioné, el Estado y la política criminológica principalmente van a tratar de estabilizar la cuestión social, de estar apoyando a la sociedad, de tomar o que tengan cierta democracia en la cuestión también de la normativa y de la justicia punitiva. Pues hasta aquí nuestra sesión. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.